¿Qué deberías comer realmente para transformar tu cuerpo? La industria te ha vendido soluciones mágicas, pero la realidad es mucho más oscura y está en tu despensa. Hoy en Tengo un Plan Salud, reunimos a los 5 mayores expertos de España para desmantelar el sistema y revelarte el camino real hacia una salud inquebrantable. Si tú, por ejemplo, quieres perder peso, tienes que estar en déficit calórico. Me da igual que sea dieta cetogénica, que hagas ayuno, que hagas la dieta que te dé la gana. Pero si tú no generas un déficit calórico, que es comer menos de lo que gastas, jamás vas a perder peso, haga la dieta que haga. La nutrición que antes estaba basada en calorías y nutrientes toma un giro radical al tema de los ingredientes. Inflamación crónica intestinal, esa no se ve, no se percibe, simplemente se representa a modo de síntomas pues muy frecuentes y es por el exceso de malos hábitos, tanto alimenticios como sedentarismo, como falta de descanso. Que las grasas son maravillosas, las necesitamos, son las encargadas de regular nuestras hormonas. Para hombres, digamos hombres jóvenes, se habla de y para mujeres un... Intento ayudar a las personas a cambiar de hábitos, a mejorar su salud, sus problemas intestinales, sus problemas hormonales, a darles esas herramientas para que ellos sean conscientes. Y cuando tú eres consciente, empiezas a tomar mejores decisiones. En el punto que estamos ahora, ¿cuánto crees que es marketing el hacer dietas y esa efectividad? Es decir, parece que ahora la dieta cetogénica es la hostia o hacer ayuno intermitente es la hostia. ¿Es tanto como parece o es la mayoría marketing para llamar la atención? La mayoría es marketing, ¿vale? Porque al final, si nosotros nos vamos a los pilares básicos, lo que funciona es lo que todos sabemos. Esto no significa que la nutrición sea sencilla, sea fácil, no. Es bastante compleja y es un traje a medida para cada persona, porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Eso hay que tenerlo claro. Pero sí que es cierto que luego hay unos pilares básicos de fisiología que son comunes a toda la dieta y que se tienen que dar. Si tú, por ejemplo, quieres perder peso, tienes que estar en déficit calórico. Me da igual que sea dieta cetogénica, que hagas ayuno, que hagas la dieta que te dé la gana. Pero si tú no generas un déficit calórico, que es comer menos de lo que gastas, jamás vas a perder peso. Haga la dieta que haga. Y con esto lo podemos extrapolar a cualquier objetivo. Para ganar masa muscular, pues también pues tiene sus pilares básicos. Y sobre eso, que es el 80-90%, ya podemos adornarlo un poco de una manera o de otra, ¿vale? Pero los pilares son los que son. Cuando decidiste dedicar tu vida a la nutrición o a la salud, ¿cuál fue el activador que te hizo tomar esa decisión? ¿Qué pasó en tu vida o qué estímulos recibiste para decir, hostia, creo que mi vida va a ir destinada a optimizar la salud de la gente? Yo creo que desde siempre. Yo desde pequeño siempre he sido muy nervioso y siempre he sido deportista. Yo he jugado a fútbol de pequeño, era el típico que multitarea, hacía taekwondo, hacía atletismo. Entonces yo desde siempre me ha gustado mucho lo que es el tema sobre todo del ejercicio. Yo empecé estudiando ejercicio. Es cierto que cuando terminé selectividad empecé la carrera de económica, porque sí, eso poca gente lo sabe. Yo empecé económica porque en ese momento era como que te come la cabeza un poco porque estudia esto, que esto tiene más salida, que se decía antes. Pero luego después de un año dije, no, yo vuelvo a lo mío, que yo lo que quiero es esto. Y estudiando educación física fue cuando en la asignatura de nutrición me di cuenta de lo que me gustaba la nutrición. Entonces ya a partir de ahí empecé a enfocarme sobre todo más en el tema de nutrición, empecé a estudiar nutrición y ya una vez tuve eso, empecé a... Lo típico, al principio te vas dando cuenta, conforme más estudias y más vas aprendiendo, te vas dando cuenta de que el abanico se va abriendo más. Es decir, cada vez te vas dando cuenta de que sabes menos. Y conforme más estudias, o sea, cuando tú empiezas, te crees que estás seguro de todo. O sea, tú crees que ya lo sabes, que ya lo tienes y demás. Pero conforme vas asentando conocimiento, te vas dando cuenta que no tienes ni idea, ¿no? Ese famoso efecto Dunning-Kruger que se llama. Y fue así, ¿no? Entonces yo empecé a descubrir un montón de cosas que yo digo, tío, esto hay que trasladárselo al mundo. Porque estas cosas, esto es súper importante. Y qué importante es la nutrición y la alimentación, no solo para la salud, sino para rendir bien, para recuperar, para todo. Y a partir de ahí fue cuando empecé a divulgar. Y yo divulgaba porque yo me hacía mis resúmenes de mis cosas y los colgaba en Facebook. Yo tenía Facebook. Y yo colgaba mis resúmenes de mis cosas para quien le interesase. Eran muy técnicos, muy de vías de señalización molecular a nivel celular. No lo entendía casi nadie. Pero gente muy profesional en la materia los leía y decía, hostia, este sabe lo que dice. Y empecé por ahí. Y yo como divulgador, como tal, llevo poco tiempo, porque yo entiendo divulgador alguien que hace, o sea, divulgar para todo el mundo, ¿no? Algo que hace fácil lo difícil. No llevo tanto tiempo. Yo tengo posts que Facebook te recuerda posts de hace años y te digo que ahora mismo, o sea, no lo entendería prácticamente nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que me has preguntado, que yo quería
trasladar todas esas cosas a la gente, porque al final el conocimiento, hay mucha gente que teme decir lo que sabe porque teme que le hagan competencia, porque teme que... No, el conocimiento y la ciencia sí tiene que ser para el conocimiento de la gente, porque si no, no tiene sentido. Has dicho, hacer fácil lo difícil. ¿Es difícil alimentarse bien realmente? ¿O qué pasa? No, realmente no. O sea, para llegar a un 70-80% es muy fácil, ¿vale? Porque el problema es fácil a nivel teórico, Claro. difícil a nivel práctico, pero a nivel teórico, todo el mundo sabe que una ensalada es más sana que un donut. O sea, tenemos que aprender que un bollicao, una bollería es menos saludable que... O sea, todo el mundo sabe qué tiene más calorías, qué tiene menos, o qué es más sano o no. Luego hay algunos alimentos que podamos tener debate, pero en la gran mayoría, 80-90%, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y que hay que hacer ejercicio y que hay que... En fin, yo creo que los pilares básicos, ese 70-80%, todo el mundo lo sabe, a nivel teórico. Luego, a nivel práctico es más complicado. Y luego sí que es verdad que hay otro porcentaje, ya los últimos peldaños de la escalera, que sí, ahí sí que puede haber más complejidad, porque cada metabolismo es diferente, cada persona es diferente, cada contexto es diferente, y ahí el nutricionista es el que te hace ese traje a medida para que vaya perfecto en esa alimentación. Pero los pilares básicos de cómo hay que comer, al menos para estar sano. Otra cosa ya es buscar objetivos, ganar tanta masa muscular, perder tantos kilos de grasa. Eso ya es más complejo. Pero para estar medianamente saludable y perder incluso un poco de peso y demás, yo creo que prácticamente todo el mundo lo sabe lo que hay que hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de la mejor dieta, ¿existe tal cosa como la mejor dieta o existe mejor un sistema para saber si lo que tienes delante está bien para ti o no? ¿Qué le recomiendas a un público más general? Claro. Ahora se le pone nombre a la dieta. Bueno, de siempre, ¿no? Se le pone nombre a la dieta. Yo siempre digo que yo no estoy ni a favor ni... O sea, no comparto ninguna dieta que tenga nombre, ¿vale? Porque una dieta que tenga nombre es como una etiqueta que yo te cuelgo a ti, ¿no? Es como lo hacemos al revés. Adapto la herramienta. O sea, tiene que hacer viceversa. Coger a la persona, estudiarla y ver por dónde va mejor. Hay veces que tenderá más hacia un tipo de alimentación o tenderá más hacia otro, pero no existe una dieta perfecta. Bueno, soy un nutricionista, me dedico a mejorar la vida de las personas a través de la alimentación y me dedico a esto porque es lo que me nació, es decir, yo tenía esa vocación por ayudar a la gente, sobre todo por la salud. No llegué a estudiar medicina y me fui por la rama de la nutrición. ¿Y de dónde nace ese movimiento de comida real? Pues nace a partir de que leo una serie de estudios donde la nutrición, que antes estaba basada en calorías y nutrientes, toma un giro radical al tema de los ingredientes. Y ahí es donde yo, al leer estos estudios sobre la ciencia de los ingredientes, que es lo que verdaderamente afecta a la salud, pues tomo el camino con el real fooding y con la comida real, ¿no? O sea, cuando hablas de ingredientes, yo he visto como que un alimento pasa a ser ultraprocesado cuando tiene X número de ingredientes. ¿Podemos explicar un poco esto? Y también podemos explicar un poco algo tan sencillo y tan útil como es aprender a leer una etiqueta nutricional, que yo creo que mucha gente no tiene ni idea. Sí, a ver, tú cuando entras en el supermercado ves un montón de productos de alimentación, hay miles de productos de alimentación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que no todos tienen el mismo impacto en tu salud. Que tenga un impacto negativo en tu salud depende de qué ingredientes lleva y en qué cantidades, ¿vale? Y hay una serie de ingredientes que han tenido un procesamiento al cual nosotros no estamos adaptados. Y por tanto, cuando entran en nuestro cuerpo, generan una serie de perjuicios a largo plazo. Estos ingredientes son los azúcares refinados, ¿vale? Azúcar, jarabe de glucosa, dextrosa, fructosa, etcétera. Las harinas refinadas, que les han quitado la fibra, harina de trigo, harina de arroz, etc. Los aceites vegetales refinados, ¿vale? Son unos aceites que también han sido altamente procesados con temperaturas, con una serie de químicos, etc. Por ejemplo, el aceite de palma, el aceite de girasol, el aceite de soja. Y luego una serie de aditivos y luego mucha sal también. Entonces, estos ingredientes, cuando aparecen en los productos, pues hacen que sea un producto muy apetecible, muy adictivo, barato, duradero, pero perjudicial para la salud, ¿vale? Y es cuando se dice que es un ultraprocesado.
antes de que no se le pusiera nombre de ultraprocesado, la gente no conocía si un producto era más bueno o peor, ¿no? Es decir, se tenía como, sí, las bebidas azucaradas, la comida basura, pero era un poco abstracto. Desde que se ha definido que es un ultraprocesado por estos ingredientes, tú ya puedes saberlo y decir, oye, pues esto no es bueno para mi salud. ¿Crees que es posible comer de manera saludable en un supermercado? Sí. Lo que pasa es que no te lo ponen fácil. ¿Por qué? Porque el supermercado le importa 3 pimientos tu salud. Es un negocio que quiere vender todo. Y lo que más rentable le da son los ultraprocesados. Porque al ser productos que llevan estos ingredientes que son muy baratos, pero a su vez muy adictivos, que la gente consume en grandes cantidades, van a intentar llevarte a consumir esos productos. Y por eso en torno al 70% de los productos del supermercado llevan estos ingredientes insanos. Por tanto, la gente come mal. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el supermercado, si está en el supermercado, es porque se vende diariamente. O sea, el supermercado no acepta nada que no tenga una alta rotación. Lo descarta. Por tanto, si está ahí y lleva esos ingredientes, es porque hay gente que lo compra. Y si la gente lo compra es porque lo consume. Pero ¿qué pasa si consumes ultraprocesados? O sea, es decir, hablemos de enfermedades, hablemos de problemas realmente que nacen y que la gente creo que no es tan consciente. Mira, con los ultraprocesados pasa una cosa, y es que el cuerpo, al no estar adaptado a estos ingredientes, porque llevan apenas unas décadas con nosotros, claro. Ten en cuenta que nuestros abuelos vivían en un entorno donde, primero, no existían supermercados, existían las tiendas de ultramarinos y tal. Los supermercados son realmente recientes, pero bueno, cuando empezaron los supermercados no tenían tanta oferta de ultraprocesados, ¿no? Entonces, no hay que irse a la Edad Media. Nuestros abuelos vivían en un entorno totalmente diferente al nuestro. Estos ultraprocesados con estos ingredientes van mermando tu salud, pero van mermándola sin que tú te des cuenta. O sea, no es como un virus. Un virus te deja en la cama, ¿vale? Es decir, te da fiebre, te deja mal el cuerpo, entonces lo notas. Los ultraprocesados no, al revés. A corto plazo lo que te dan es mucho placer. O sea, te hackean el cerebro con las vías dopaminérgicas y te dan mucha dopamina, mucha... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente lo mantiene en el tiempo, ¿vale? Y afectan por largo plazo, es decir, no porque lo comas un día o una semana o un mes, sino porque estás años comiéndolo. Sandra, hablas de un tema que es muy específico, pero que cuando lo leemos todos, adiós a la inflamación, dices, vale, a mí me pasa también eso. Sí. ¿Por qué es tan común la inflamación? Mira, hoy en día es muy común la inflamación, pero es la inflamación crónica intestinal. Porque sí que es cierto que lo que yo siempre explico es el hecho de que hay una inflamación que es la amiga, la inflamación aguda, y luego está la inflamación crónica. La inflamación aguda es la que hemos dicho que es la que necesitamos. Cuando tú te das, por ejemplo, un golpe en el brazo, notas como el brazo se te va inflamando, se te va amoratando, se te va enrojeciendo, y eso es porque nuestro sistema inmunitario manda un montón de células a la zona donde está el daño, y una vez que lo soluciona e inflama el brazo, ya manda otras células antiinflamatorias, lo reduce y se soluciona el problema. Esa inflamación es buena. El problema está en que últimamente tenemos mucha inflamación crónica intestinal. Esa no se ve, no se percibe. Simplemente se representa a modo de síntomas pues muy frecuentes. Y es por el exceso de malos hábitos, tanto alimenticios como sedentarismo, como falta de descanso, como falta de exposición a la luz solar y muchos factores más que ya conocemos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los principales malos hábitos o malas elecciones en cuanto a la alimentación que podemos empezar a corregir ya? Pues mira, respecto al tema de la alimentación, o sea, tomamos muchísimos ultraprocesados, tomamos muchísima cantidad de azúcar, y cuando no es azúcar son edulcorantes que endulzan hasta 200 y 300 veces más que el azúcar. Wow, o sea, eso al final en nuestro cuerpo es una bomba, es una explosión. Muchísimas personas defienden los edulcorantes porque al final no tienen calorías, y entonces decimos, pues como no tiene calorías, pues tiene que ser algo súper saludable. Pero es que al final hay tanta sobreinformación del
del tema de nutrición. Todo el mundo habla de la nutrición, todo el mundo te da consejos y entonces esos consejos los cogemos al final, los vamos aplicando y al final no son la solución. Entonces, estas soluciones que nos plantean de productos cero, productos light, todo eso, al final nos está destrozando por dentro y es lo que más se consume hoy en día, pues sobre todo las personas que están en el gimnasio, las personas que tienen como objetivo perder peso, se están destrozando con ese tipo de alimentación. Pero bueno, eso no es lo de menos, sino que al final también tenemos las harinas refinadas que también están a la orden del día, es más, en la pirámide nutricional, las tenemos ahí en la base todavía, en algunos libros de educación, Total. en el cole. Y digo, ¿cómo puede ser que digan que la pasta, el arroz y el pan tiene que ser la base de nuestra alimentación? Cuando realmente la base de nuestra alimentación debería ser pues las frutas, las verduras, sobre todo las verduras que contienen muchos minerales, muchas vitaminas, las proteínas como la carne, el pescado, los huevos y sobre todo las grasas, que es otra de las cosas que también solemos hacer, solemos eliminar toda la grasa, queremos perder grasa. Eliminamos la grasa. Es que tienen como mala fama, ¿no? Las grasas. Claro, ¿tienes colesterol alto? Eso son las grasas. ¿Tienes azúcar en sangre? Eso son las grasas. Claro. O sea, todos son las grasas, pero si es que las grasas son maravillosas, las necesitamos, son las encargadas de regular nuestras hormonas. Entonces, no entiendo todo lo que la caña que se le está dando al tema de las grasas porque son de verdad muy importantes en nuestra alimentación. Antes de pasar a qué alimentos deberíamos tomar o cuáles no deberíamos tomar, ¿qué síntomas tiene? Porque claro, hablamos de inflamación, yo me lo imagino, digo, pues será cuando comes mucho que se te inflama la tripa. ¿Cómo ves que tienes inflamación? Claro, es lo que hemos dicho antes, al final la inflamación aguda, esa inflamación que se percibe, pues podemos identificarla fácil, pero luego tú ves a una persona que está súper delgada y dices tú, esa persona es que no puede tener inflamación, no le coge. Claro. Pero la realidad es que esa persona puede estar más inflamada que incluso la persona que a lo mejor tiene sobrepeso. Vale. Entonces hay muchísimos síntomas que nos pueden representar que tenemos inflamación crónica en nuestro cuerpo. Uno de los más frecuentes es el dolor constante de cabeza. Esas migrañas que tenemos que llevar siempre en el bolso, un medicamento, un ibuprofeno, un paracetamol. Incluso la gente se lo toma ya a modo prevención. No sé si habéis visto que si tú preguntas, Hostia. ¿alguien tiene un paracetamol? Te levantan la mano 7 o 8 personas de 10. O sea, Ya. que es increíble el exceso de medicamentos que estamos tomando por esas dolencias, esos síntomas que de verdad que son, que no deberíamos normalizar y estamos normalizando y poniéndole un parche. Otro de los síntomas, por ejemplo, son las alteraciones en la piel. Yo siempre digo que la piel es el reflejo de lo que pasa en nuestro intestino. Esas urticarias, esos eczemas en la piel. Es más, yo me di cuenta que tenía inflamación por los eczemas que me aparecieron en la piel, porque yo he tenido inflamación y de ahí Las eczemas también... pueden ser psoriasis, ¿no? O... Claro, también puede Vale, ser vale. por psoriasis, pero es verdad que yo tenía como alteraciones en la piel que no sabía vale. bien de qué era, el médico me decía que era estrés, entonces pues no, al final nos dimos cuenta que era por mi alimentación, que ya ves tú, yo ya era nutricionista, y por los cambios que hice al final me fueron desapareciendo. Luego, por ejemplo, también la falta de concentración, los insomnios por las noches o la falta de energía, porque también existe esa gran conexión entre intestino-cerebro y también nos repercute mucho a nivel psicológico. Y bueno, y otros síntomas frecuentes como puede ser pues infecciones de orina de recurrencia o candidiasis de recurrencia, sobre todo en mujeres, esto suele pasar mucho, se dan antibióticos tras antibióticos sin ir al origen de lo que está pasando. Creo que hay un poco cultural, hay un poco ancestral en nuestro inconsciente colectivo de la época greco-romana y creo que también hay modas temporales a través de los tiempos. Qué curioso la percepción, ¿verdad? Porque lo que tú decías, depende de la ciudad o del país, el estar con sobrepeso es algo que es positivo. Cuando realmente, ya metiéndome un poco más mi opinión, creo que ni estar en sobrepeso y en infrapeso, digamos, no creo que debería ser un estándar, porque estás fastidiando tu salud. Yo creo que todo lo que deberíamos admirar o apreciar sería todo lo que fuera a favor de la salud. Obviamente, sin cosas irreales, que eso es ahí donde entran las redes sociales a fastidiarlo todo, porque un porcentaje de grasa de un 8% o un 9% lo ven como que es lo normal y que todo el mundo debería tenerlo, cuando es bastante complicado, ¿no? ¿Qué porcentaje de grasa es el que tú dirías, tanto en hombres como en mujeres, que es algo asequible, que se podría mantener todo el año y que estamos hablando de algo que ojalá fuera el estándar de belleza mundialmente? Bueno, lo que pasa es que muchas veces la belleza es lo excepcional, lo diferente, lo que está en los extremos de la campana de Gauss. Entonces, si algo es normal, pero para responder tu excelente pregunta nuevamente,
para hombres, digamos hombres jóvenes, se habla de un 15% de grasa y para mujeres un 25% de grasa corporal, se habla de rangos, 15 a 18 en hombres, 22 a 28 en mujeres, pero básicamente esos serían los estándares coincidentes o correlacionados con patrones de salud que auguran o que apoyan la mayoría de los entes de salud de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Pero después hay una variabilidad individual. Hay gente que no hace nada y está todo marcado con un 6% de grasa. Wow. Y hay otras personas que se esfuerzan constantemente y les cuesta muchísimo, siendo hombre, bajar de un 24% de grasa. ¿Y es por su genética eso? Eso es muy genético, tremendamente genético. Y también tiene mucho que ver con las fases lábiles de aumento de los adipocitos, del número de adipocitos, por ejemplo, en los primeros años de vida y luego a los previos al estirón puberal, 9, 10, 11 años. Esos son momentos críticos donde si uno tiene un exceso de grasa corporal o sobrepeso, aumenta el número de adipocitos que quedan para el resto de la vida y eso hace que luego explica un momento qué son los adipocitos. Perdón, ¿Qué sí. son como las células de la grasa o...? Cada adipocito es una célula de tejido graso. Vale. ¿Sí? Vale. Y tienen número y tamaño. Vale. Entonces, cuando uno aumenta de peso, siendo adulto, aumenta el volumen de esos adipocitos, ¿sí? Pero si uno, por esos accidentes de la infancia, construyó más adipocitos en esas fases lábiles, va a tener mucha más dificultad en, por ejemplo, disminuir la grasa corporal o no aumentarla en la adultez. Entonces, es crítico el crecimiento y desarrollo, que coman bien los niños y los preadolescentes, también los adolescentes. Es crítico eso. ¿Cómo es? Y también en mujeres es un problema. Apenas aparece el estradiol con la menarca, cuando se inicia el primer ciclo menstrual, la presencia de estradiol acumula más tejido adiposo, unos 8 a 10 kilos por lo menos, que son reservas de energía para 9 meses de embarazo y 2 a 4 años de lactancia, que era lo que se hacía antes, ahora es 1 año o menos. Pero bueno, en el embarazo el segundo y tercer trimestre son 300 calorías más y en la lactancia son 500 calorías más por día. Y en un ambiente con déficit de comida permanente, eso significaba supervivencia. Entonces, hoy por hoy tal vez no necesitamos tanto que las mujeres o las chicas adolescentes aumenten tanta grasa corporal y hay 2 maneras de restringirlo, de que no aumenten tanto. Uno es no comer, pero ahí tampoco fortifican los huesos y se desnutren en una etapa lábil y pueden generar desorden de alimentación. Y la otra es aumentando el volumen de actividad física. En los ex países de la cortina de hierro sabían esto perfectamente y, por ejemplo, en los cuadernos de entrenamiento, el día que aparecía la menarca había una M grande y se duplicaba o se triplicaba el volumen de entrenamiento. ¿Qué es la menarca? La regla, ¿no? La menstruación. Sí, la primera menstruación. Hay estradiol, entonces la tolerancia a los volúmenes de entrenamiento son mucho más grandes. De, por ejemplo, 1.500 kilómetros al año de trote, de cualquier deporte, de formación deportiva, pasaban a 3.500. Entonces, y ahí llegaban a los 18, 17, 19 años, magros, con mitocondrias, que son estas partes de la célula que comen la grasa y que elevan el metabolismo y el consumo de oxígeno. Llegaban con 4 años, con, no sé, 10.000 kilómetros bajo sus pies, mitocondrias formadas, poca grasa corporal y comiendo, por ejemplo, 2.500 calorías las mujeres y con huesos fuertes y con músculo. ¿Se entiende? Y sí, ahí pueden iniciar todo otro tipo de entrenamiento de pesas, pliometría,
una vez que tienen esa base. Y a través de toda mi evolución y mi progreso y de los fallos que he ido cometiendo, he ido adquiriendo esos conocimientos que me han hecho elevar mi nivel de conciencia, ¿vale? Y a través de este prisma ayudo a la gente con una perspectiva algo más amplia de lo que tienen las personas de a pie de calle, personas como yo era hace unos años. Por lo tanto, desde este prisma intento ayudar a las personas a cambiar de hábitos, a mejorar su salud, sus problemas intestinales, sus problemas hormonales, a darles esas herramientas para que ellos sean conscientes. Y cuando tú eres consciente, empiezas a tomar mejores decisiones. Esto me ha podido ayudar a personas como atletas de élite, como futbolistas, porque al final yo estaba muy vinculado al fútbol, porque fui futbolista y me ha podido tener la oportunidad, ¿no?, de ayudar a grandes jugadores, incluso jugadores que no puedo decir los nombres porque tengo un contrato de confidencialidad con ellos. Pero también me da una experiencia, me da un aprendizaje, y lo que yo intento mostrar a través de mis redes sociales es que se puede vivir sin enfermar y sobre todo de una manera mucho más feliz de lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo crees que se encuentra la sociedad ahora mismo en cuanto a salud? Bueno, no es que lo diga yo, pero las estadísticas nos dicen que estamos enfermos. El 93% de la sociedad está enferma metabólicamente. ¿Qué significa eso, enferma metabólicamente? Pues una enfermedad metabólica es cuando realmente hay problemas de obesidad, hay problemas cardiorrespiratorios, hay problemas cardíacos, hay problemas en la insulina, hay problemas diabetes. Todo eso es lo que nos está diciendo cómo nos encontramos a nivel mundial. Y es que el 93% de las personas están enfermas. Para estar enfermo no tenemos que estar en una camilla de un hospital con suero. No. Estamos enfermos y no lo sabemos. Y vivimos en una enfermedad constante. ¿Por qué? Porque la industria de la farmacia así nos quiere. Nos quieren enfermos, y la industria de la alimentación nos quieren enfermos. ¿Para qué? Para generar esa economía, ¿no?, que reside en la sanidad. Porque si estaríamos sanos, la mayor industria que es la de la farmacia no sería líder mundial. Estaríamos curados. ¿Qué es lo que le interesa a la farmacia? Que enfermemos. ¿Qué le interesa a la industria de la alimentación? Que sigamos comiendo, que generemos adicciones, que generemos problemas relacionados metabólicamente, problemas relacionados con las emociones. Y esto es lo que hace que hoy nos encontremos con una sociedad enferma. ¿Es verdad que la sociedad actual es la más longeva que tenemos dentro de la historia? Sí, pero ¿a qué precio? ¿A un precio en el que encontramos a una persona con 90 años con 12 pastillas, con 12 fármacos, que interactúan entre ellos y generan más enfermedades? ¿Queremos eso? ¿O queremos vivir 80 años y poder correr, poder subir a la montaña, poder andar en bici o poder tirarte al suelo con tus nietos? Yo lo tengo claro. Yo quiero morirme joven, pero durar mucho. Entonces, claro, cuando tú afrontas tu salud, no la ves desde un prisma de me quiero ver bien ahora en el espejo, sino como me quiero ver bien dentro de 50 años. ¿Cómo haces eso aterrizado en hábitos en tu día a día? ¿Cómo es un día en tu vida? Vale, yo creo que también, debido a la experiencia que yo he tenido de dedicarme al culto al cuerpo, de ser un referente en el fitness. Claro, porque tú vienes de competir en Mr. Olympia. Sí, yo gané el Mr. Olympia en el 2016 y a raíz de ahí es cuando empiezo la enfermedad, ¿no? A lo que os he comentado anteriormente. Entonces, yo ya he estado en ese sector, yo he estado en ese prisma y yo sé lo que no quiero en estos momentos. Pero como bien te he dicho antes, creo que las personas necesitamos cometer fallos para darnos cuenta de dónde queremos estar. Entonces, hay muchos momentos en la vida que tú, por muchos conocimientos que tengas, no puedes cambiar a esa persona. Tienes que dejar que se dé la hostia. Y cuando se dé la hostia es, yo estoy aquí para poder ayudarte. Yo intento que a través de esa experiencia, de ese ejemplo que he sido, decir a las personas, oye, no sigas este camino porque es el camino malo. Y al final tengo que generar una confianza, una unión con la persona, porque si no, no llegas, ese mensaje no llega, ¿no? De nada sirve que yo estuviera hablando de todo esto y estuviera aquí enfermo metabólicamente, que tuviera una obesidad, que estuviera mal. Mi mensaje, por muy buenos conocimientos que tiene, no te va a llegar. Entonces yo siempre digo que no se trata de tener la razón, se trata de predicar con el ejemplo. ¿Cuál crees que son normalmente los hábitos o los alimentos que estamos tomando que nos hacen estar inflamados? Pues mira, uno de los alimentos que más nos afectan son el azúcar y las harinas refinadas, Vale. que nos generan un pico de glucosa increíble en nuestro cuerpo y a la larga
esa resistencia a la insulina, que a su vez esa resistencia a la insulina ocasiona inflamación. Y por otro lado, tiene otra vía, o sea, tienen como 2 vías de afectación, esa de la resistencia a la insulina y la inflamación, y luego la de alimentan a las bacterias que tenemos en el intestino. Tenemos una microbiota intestinal, que ahora, bueno, todo el mundo sabe lo que es la microbiota. Cuando yo empecé a estudiar nutrición no se sabía y fue en lo que me especialicé. Y ahí tenemos esas bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas aman el azúcar y esas harinas refinadas. Entonces, en cuanto entra eso en nuestro cuerpo, se ponen muy contentas porque eso les va a dar ventaja para crecer, para reproducirse y para seguir afectándonos y generándonos esa inflamación intestinal. Entonces, nos inflama por 2 vías esos 2 alimentos. Luego hablábamos antes de los edulcorantes, que esto muy poca gente habla de ello, pero es la realidad. Los edulcorantes también te inflaman y te afectan. Entonces, intentar consumir, adaptarnos al sabor natural de los alimentos y no necesitar incorporarle ni esos azúcares ni esos edulcorantes. Pero es que edulcorantes tienen la mayoría de cosas, ¿no? Claro. Es que casi todos los productos ultraprocesados o bien tienen azúcar, y si no tienen azúcar, para que estén buenos normalmente le ponen edulcorantes. Porque, por ejemplo, tú te compras una galleta que no lleve ni azúcar ni edulcorante y les notas que le falta. Tú te comes una galleta y dices, tú, esto no es una galleta, parece pienso, porque al final no tiene el sabor que tiene una galleta con azúcar o con edulcorante. Entonces, al final, la industria lo que quiere es que a ti te gusten los alimentos que está elaborando y que está haciendo para ti. Entonces, pues le ponen ingredientes que no son buenos. Luego, por otro lado, las grasas hidrogenadas, los aceites vegetales, que no sea el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, el de girasol, el de palma, el de colza, todo ese tipo de aceites vegetales también son inflamatorios porque contienen mucha cantidad de omega 6. Vale. El omega 6, los ácidos grasos omega 6 pueden beneficiarnos en algunos aspectos, pero el problema es que en nuestra alimentación tomamos mucha cantidad de ácidos grasos omega 6 y muy poquita cantidad de ácidos grasos omega 3. Entonces tenemos esa balanza con el omega 6 arriba, que eso nos genera inflamación. En cambio, si nosotros vamos estabilizando un poco eso, reduciendo un poquito más los omega 6 y aumentando un poquito más los omega 3, nada más porque estén un poquito por encima, ya se genera en nuestro cuerpo un proceso antiinflamatorio. Entonces es muy importante introducir esos alimentos ricos en omega 3 y reducir esos ricos en omega 6, que junto con las grasas vegetales que hemos nombrado, girasol, colza, palma, también se incluyen pues, los cereales tipo trigo, maíz, todas las harinas, las pastas, todo eso que también es rico en omega 6. Entonces no hay que eliminarlo, pero sí que reducir el consumo y aumentar más los de omega 3, como los pescados azules o como las semillas de chía, por ejemplo, que en menos cantidad porque son vegetales, o el aguacate. Pero sobre todo es el pescado azul, que mínimo tenemos que tomarlo de 2 a 3 veces a la semana. Cuantos más ultraprocesados comes, menos te gusta la comida real. Entonces, Carlos, ¿cuál es el protocolo que podría llevar una persona en su casa a la hora de comprar la comida que va a consumir en casa? Es decir, primero, hemos dicho que en los supermercados puedes comprar comida saludable, pero hay que elegirla bien con los ingredientes. Mejor ir a comprar cosas locales, yo qué sé, carnicería local, frutería local, verdulería, pescadería, etcétera. O ir al mercado, o comprar de diario, comprar a la semana. ¿Cómo hacemos ese protocolo conciso para que una persona lo pueda aplicar ya desde casa? Mira, sí que vamos a tener que ir más o sea, dentro de la alimentación, aparte de lo primero, ver estos ingredientes que no son buenos y descartarlos de tu alimentación, muy importante no comprarlos. ¿Por qué? Porque lo que compras en tu casa se va a consumir. Al final no podemos intentar jugar a tener fuerza de voluntad. Yo lo desaconsejo. Es decir, ¿para qué? Utiliza tu fuerza de voluntad para otras cosas en tu vida, pero para intentar luchar por no comer unas galletas en tu casa es absurdo. Así que no las compres, porque te va a suponer un esfuerzo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo primero es no comprar esos productos con esos ingredientes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se le cierra el mundo a la gente y dice, ¿y entonces qué como? Pues mira, lo que puedes hacer es coger dentro de la comida real los alimentos que más te guste y empezar a tirar de ellos, ¿no? Es decir, oye, si dentro de las verduras el que más te gusta es el tomate, pues tira full de tomate. Si dentro del pescado el que más te gusta es el atún, pues toma más atún. La carne, lo mismo. Es decir, el real fooding no descarta ningún grupo de alimentos, ¿vale? Porque hoy en día hay muchas dietas
que las dietas veganas, nada de comida animal. Las dietas bajas en carbohidratos, nada de pasta, de pan. Las dietas ahora, la dieta carnívora, que si los vegetales no. Oye, al final lo que nos dice la evidencia científica es que un patrón de alimentación saludable lo conforman todos los grupos de alimentos menos procesados o que evitan estos ingredientes. Vale. Pero no hace falta llevar una dieta cetogénica para cuidarse, ¿vale? Es que la gente empieza muchas veces por cosas extremas, ¿no? O sea, tú puedes tomarte un plato de pasta con macarrones, con verduras y carne y ser perfectamente sano, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que tendrás que comprar más fresco porque las verduras, las frutas son más de diario, pero luego puedes tener en tu despensa que si legumbres, que si cereales integrales, que si frutos secos, que pues una serie de grupos de alimentos que en la combinación está la clave. Todas estas dietas que has dicho, la dieta carnívora, ser vegano, ser vegetariano, ¿crees que hay una que te sirva para ser sano o simplemente son modas que empiezan a aparecer? Porque yo me acuerdo, antes ser vegetariano era lo normal, ahora es ser vegano, ahora viene la ola de comer mucha carne. ¿Realmente tiene tantos beneficios o son modas? Mira, hay un denominador común de qué es una dieta saludable, ¿vale? Y lo voy a decir ahora, que es evitar estos ultraprocesados y comer esta comida mínimamente procesada. Dentro de esta comida, si ya haces esto, cualquier dieta te va bien. De cualquier nombre te va a venir bien, ¿vale? Si tú llevas una dieta vegana comiendo ultraprocesados, te va a venir fatal. Si llevas una dieta baja en carbohidratos, pero comiendo barritas, ceto, tal, te va a venir mal. Entonces, si ya descartas ultraprocesados y comes comida real, cualquier dieta con qué combinación te va a venir ya bien, ¿vale? Nada, con respecto al ayuno intermitente, a ver, el ayuno intermitente no es una dieta. El ayuno intermitente no te dice qué tienes que comer ni cuánto tienes que comer. El ayuno intermitente te dice cuándo tienes que comer. Entonces, si tú el cuándo lo haces con un sentido común, es decir, si tú entrenas por las mañanas y desayunas y luego comes después del ejercicio y si quieres ayunas luego en la cena, no hay ningún problema. Es decir, esa ventana de alimentación que tú tienes cuando haces ayuno intermitente, asegúrate de que 1. Come la cantidad de comida que tienes que comer en función de tu objetivo y de tu actividad física. Si tu objetivo es uno u otro, tendrás que comer más o menos. 2. Elige los alimentos que tienes que meter, alimentos saludables, porque si tú en esa ventana de alimentación te hinchas a pizza precocinada, mal vas. Yes. Y 3. Esa ventana de alimentación, si tú entrenas por la mañana a las 8 de la mañana y la primera comida me la haces a mediodía, la estás cagando. La estás cagando porque no estás metiendo la comida en la ventana que la tienes que meter, ¿vale? Entonces, si lo haces con sentido común y demás, bienvenido sea. Pero ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Para qué quiere una persona? Vamos a pensar que es una persona como vosotros. Sí. Personas jóvenes, sanas, físicamente activas, que hacéis ejercicio y con una buena composición corporal. ¿Para qué quiere hacer ayuno intermitente? ¿Qué busca haciendo ayuno intermitente? Ah, no, a mí porque me lo han contado. Sí, ya, pero porque he escuchado que es estoy bueno. haciendo como una pregunta. ¿Para qué gente como vosotros quiere hacer? Porque yo a veces, no, ¿por qué lo haces? No, porque me han dicho que está bien. ¿Pero con qué objetivo? No, es que... Por ejemplo, a nivel de claridad mental, yo si desayuno sí que me noto... Igual es que desayuno mal, ¿eh? Sí, me noto como más pesado si desayuno. ¿Eso es justificable? Más pesado me refiero... Si no como nada, estoy más despierto, a nivel cognitivo me siento mejor. Hay personas que se encuentran mejor sin desayunar, se encuentran un poco... Eso puede, pero sí que es cierto que darse. yo entreno peor. No tengo que entrenar bien. Es que claro, a nivel de claridad mental sí que hay personas que reportan que puede tener un poco más de claridad mental. Puede ser y puede tener hasta su explicación fisiológica. Normalmente lo que nos dice el estudio, y yo también mi experiencia, es que muchas personas entrenan peor. Otras dicen que entrenan mejor. Yeah. Vale, pero claro, eso ya es algo como muy concreto. Desayunar o no desayunar. Pero otra cosa es, voy a entrenar desayunando sin desayunar y otra cosa hace ayuno intermitente. Porque a lo mejor si tú coges, te levantas a las 7, entrenas a las 7:30 y acabas a las 9 y a las 9 te tomas un desayuno, has entrenado sin desayunar, pero tampoco has hecho un ayuno intermitente. Es decir, claro, ha alargado un poco el ayuno. Otra cosa es que estés muchas horas sin comer. ¿Y qué pasa? Que el ayuno intermitente, lo que ha mostrado la evidencia científica y es rotunda sobre esto, es que es una herramienta más que te ayuda a perder peso y a mejorar algunos marcadores de salud en personas que tienen sobrepeso o obesidad.
¿Y cuál es el mecanismo por el cual el ayuno intermitente te ayuda a perder peso y a mejorar estos marcadores? Porque indirectamente el ayuno intermitente te hace comer menos. Hay estudios en los que se coge a una persona y le dice, tú come lo que quieras, a un grupo comed lo que queráis, y vosotros comed lo que queráis, pero haciendo ayuno intermitente. Es decir, solo vais a tener como una ventana de 5 o 6 horas. Este grupo que hace ayuno intermitente termina comiendo menos calorías totales que este grupo. ¿Por qué? Porque al tener la ventana restringida de alimentación terminas comiendo menos. Entonces pierdes más peso. Pero cada uno come las calorías que quiera. Ahora, si cogen estudios controlados, es decir, a un grupo le dice vaya a comer 2.000 calorías y a otro grupo vaya a comer 2.000 calorías, pero haciendo ayuno intermitente, la pérdida de peso es la misma. La mejora en la salud es la misma. Es decir, que el ayuno intermitente no tiene ninguna magia, que te hace perder peso porque simplemente al hacerlo indirectamente comes menos. Pero ¿y las movidas de que va limpiando la célula y todo eso? Es que... Nos hemos creído algo aquí que no... No, es que no. Cuando... Autofagia se llama algo sí, así, ¿no? autofagia. Cuando tú... la autofagia es un proceso celular que hace que tu célula un poco se recicle, ¿no? Se limpie un poco la basura. Pero es verdad que haciendo muchas horas de ayuno, tú puedes activar la autofagia en humanos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estudios donde se ve que el ayuno activa la autofagia de manera sustancial, para que sea importante, son en ratas. Y en ratas, 12 horas de ayuno equivale a 5 días en un humano. Entonces tú tendrías que estar como 4 o 5 días. De hecho, hasta más allá de 36 horas de ayuno no se empieza a activar la autofagia de manera significativa para tener los beneficios de esa autofagia. Que simplemente haciendo media hora de ejercicio ya los tienes. Es decir, el principal activador de la autofagia es el ejercicio físico. En media hora, haciendo ejercicio físico, tú activas la autofagia. ¿Da igual el ejercicio físico que sea? Da igual. Vale. Tanto fuerza como resistencia aeróbica han mostrado activar la autofagia. Entonces tú haces tu sesión de ejercicio y tú ya mejoras tu autofagia al mismo nivel que ayunar 36 horas. ¿Vale? Entonces, estás contando, tío. claro, y aparte el ayuno nocturno, tú haces ayuno nocturno. O sea, la autofagia siempre está activa. Incluso después de recién comido hay algo de autofagia. Se regula a la baja o a la alta. Y luego a la hora, o sea, que tú realmente no tienes que hacer ayuno para que esa autofagia sea mejor. Simplemente con que no comas durante la noche y hagas algo de ejercicio, tu autofagia ya va a funcionar bien. Entonces, ¿por qué se ha puesto tanto de moda? Porque no se entienden bien los conceptos. Yo he hablado mucho sobre esto porque es un tema complicado, a lo mejor para que hablemos aquí, pero se ha confundido muchas cosas con el tema este. Mencionan al japonés que le dieron un premio Nobel por la autofagia. Le dieron un premio Nobel por la autofagia, no por el ayuno. Y hay otros mecanismos que mejoran el ayuno de una manera más eficiente que el propio ayuno, que es el ejercicio físico y la propia restricción calórica. Es decir, si tú estás en déficit energético, si tú comes menos de lo que gastas, aunque no hagas ayuno, tú comes 7 veces al día, pero comes menos calorías de las que gastas, se activa la autofagia. Recomiendas que el orden de comer sea primero la ensalada y ya después el resto de alimentos, Claro, ¿no? O sea, el sí. orden también influye en los Claro, resultados. el orden Vale, también vale, influye. vale. Es cómo lo tomas, Madre cómo mía. lo cocinas, porque también el hecho de cocinar mucho los alimentos y exponerlos mucho al calor tampoco es bueno, porque tú te haces, por ejemplo, unos boquerones o unas sardinas y las quemas en el air fryer, por ejemplo, ese omega 3 ha oxidado, vamos, no te queda omega Hostia. 3. Joder, Entonces- también hay que tener en cuenta eso. Es una locura, ¿no? Es increíble. Entonces hay que hacerlo poco hecho. Claro, tampoco crudo, pero sí que llegado a una temperatura, pasarnos. claro, sin pasarnos, sin que se quede negro. Porque al final Ya. también ese tostado de más genera acrilamidas que tienen efectos cancerígenos en nuestro cuerpo. El hecho de, por ejemplo, cuando se te tosta el pan que se te queda negro y mucha gente lo hace así con el cuchillo y se lo quita y ya está, eso no es bueno. Porque son acrilamidas que son cancerígenas. Yo lo que escuché es que el salmón ahumado que se ha puesto de moda, que es mejor comer el salmón normal en vez de salmón ahumado, ¿no? Por Sí. el tema de lo de los humos y todo eso. Sí, si es de buena calidad, me refiero, que si es lo más natural posible, por ejemplo, marinado o no lleva mucha cantidad de azúcar y está ahumado, tampoco pasa nada por consumirlo en momentos puntuales, porque aún encima, a mí lo que me gusta del salmón ahumado, que tiene también alguna ventaja, y es que no está expuesto al calor. Entonces, como tú Sí. te lo comes sin exposición al calor, el omega 3 se queda más presente en él. Entonces, por una parte, sí que es verdad que lleva como todos los humos esos, pero por otro lado, también tiene el beneficio de ese omega 3. Entonces, lo que yo siempre digo es que no vas a estar todos los días comiendo salmón ahumado, pero sí que es verdad que sí también se puede tomar en momentos puntuales. Y uno de los alimentos que más me gustan de todos son los boquerones en vinagre, que justo la receta la pongo en el libro, Hostia. porque el boquerón es muy rico en omega 3, es el pescado, junto con la sardina, que más omega 3 tiene. Y cuando tú haces los boquerones en vinagre, solamente para el cocinado es con vinagre. Tú no los expones al calor ni nada. Simplemente los congelas antes, por si acaso, por el tema anisaki y todo esto, y ya está.
Entonces el omega 3 está intacto. Entonces comerte, por ejemplo, un buen desayuno con tus boquerones en vinagre o en las ensaladas ponerle boquerones en vinagre es un chute de omega 3 que no necesitan más. Yo, por ejemplo, en mi Instagram se viralizó se viralizó un vídeo que yo explicaba que yo la semana antes de la regla tomaba mucho pescado y hinchaba a mi marido a pescado. Y yo ya no tengo esos dolores de regla que tenía antes. Oh, y qué ahora me está llegando gente que me dice, Sandra, gracias por el consejo porque lo hice el mes pasado y este mes no he tenido dolores. Y es O sea, que increíble. para evitar dolores, la semana de antes, hincharte a omega 3. Omega 3, a tope. Entonces yo como pescado, si puede ser todos los días, la semana premenstrual. Y luego te baja la regla que no te enteras. ¿Y solo es comer eso o también es evitar otros alimentos como Hombre, trigos o...? Claro. Ahí está la vale, clave. vale, O sea, vale. yo ya cuento con que mi alimentación no está todo eso. En momentos puntuales sí, porque yo siempre digo que el equilibrio es importante. Total. Pero mi alimentación es la que hemos dicho, una base de verduras, grasas, proteínas, nada de azúcar, nada de edulcorante, nada de harina refinada, nada de grasas hidrogenadas ni vegetales, a no ser que sea aceite de oliva virgen extra, que ese sí que nos gusta. Y luego esas semanas premenstruales, o por ejemplo, si estoy mala, que digo yo, voy a ponerme mala, me noto yo con mi cuerpo débil, pues entonces me hincho a pescado. Y de verdad, y me funciona muy bien, ¿eh? Peter Attia ahora se ha vuelto muy coherente y está difundiendo mucho sobre esto Healthspan y básicamente él resume la calidad de vida de estos últimos 10 años como el principal factor, dentro de una ecuación donde hay varias cosas que ayudan, como por ejemplo comer bien, no fumar, no tomar alcohol, tener un entorno social, descansar, todo eso te suman de a 20 a 30% la probabilidad de estar bien. Y luego tienes entrenamiento de fuerza que te suma un 400%. Es impresionante. Madre mía. Sí, es lo que se llama the overriding factor, el factor contundente. El entrenamiento de fuerza y también el entrenamiento cardiovascular o con HIIT o con LISS o con lo que quieras, es que agrega otro porcentaje alto. O sea, si tú fumas, comes mal, no descansas bien, tomas alcohol, comes cantidades moderadas de todo, pero entrenas fuerza y un poco cardiovascular, es mucho, mucho más efectivo que, por ejemplo, no fumar, no tomar alcohol, descansar bien, comer bien y no entrenar. O sea, es como el mejor hábito, ¿no? Es el mejor hábito. El hábito definitivo. Definitivo. Es contundente. Es tan fuerte el impacto o el peso factorial de esa variable de entrenamiento de fuerza y también de entrenamiento del VO2 máximo de cardiovascular. ¿Por qué? Aparentemente, la masa muscular, que tiene que ver con la masa esquelética, este tipo de entrenamiento genera tantos beneficios, no solo también a nivel cerebro, sino que libera tantas sustancias que son positivas para el cuerpo, fortalece los huesos, el bienestar, y evita esta gran pérdida de masa muscular. Claro. Estimula todo. O sea, es como que el músculo, a medida que envejeces, te protege. Te protege. Eso es el principal factor de protección. Claro, yo abogo por la ley de Pareto, ¿no? El 20% de lo que tienes que hacer para conseguir el 80% en tu alimentación es evitar estos ultraprocesados y basar tu alimento en comida real, fundamentalmente vegetal. Con eso ya tienes el 80%. Ya luego nos metemos en cosillas de que si el pescado de atún en lata tiene más mercurios, oye, pues toma más sardinas. Que si hay alimentos, pues eso, de temporadas que tienen menos pesticidas, pues sí, pues frutas de temporada mejor que, pues eso. Y tú piensas, bueno, viendo todo este éxito que tiene esta industria alimenticia del tema de los ultraprocesados, la mala comida, etcétera, ¿piensas que el movimiento real fooding ha tenido esa explosión y esa fama porque la gente lo necesitaba? La gente está ansiosa esperando una solución y han visto en real fooding el vehículo para luchar contra esto. ¿De dónde salió todo ese éxito del real fooding? Claro, al final ten en cuenta que todo el mundo comemos a diario lo normal y comemos varias veces, por tanto es un acto que tiene bastante repercusión en tu día a día y en tu salud.
Entonces, cuando yo empiezo a explicar que esos ingredientes con evidencia científica, ¿vale? Porque al final yo no he descubierto nada, yo lo único que he cogido a estudios científicos y los he llevado a la calle, porque eso es uno de los problemas, que la ciencia se queda ahí totalmente oculta y si no va a la calle, pues a la gente pues eso no tiene efecto, ¿no? Entonces yo he sido como un transmisor de estos estudios a la gente de la calle. Entonces, cuando le digo que esos ingredientes son insanos, que generan estos perjuicios, y esa gente pues lo ve que lo tiene en su despensa, pues oye, yo quiero cuidarme, ¿entiendes? No quiero enfermarme, porque es que yo partí de la hipótesis de que nadie quiere enfermarse, ¿vale? Entonces, una de las grandes problemáticas es que la gente no era consciente de que, o sea, al final, si os dais cuenta, en nuestro sistema educativo nos enseñan cuáles son los ríos de España, cuál es la geografía de España, cuál es todo, pero no es cuál es la alimentación originaria de España, por ejemplo, de nuestra cultura. Eso no te lo enseñan, ¿no? Claro. Y eso es lo que más te puede afectar a protegerte de las enfermedades, ¿no? Entonces, tú creces educándote por los intereses comerciales de estas empresas. Es decir, nos metieron en el desayuno que el zumo y los cereales azucarados era lo normal, o el colacao, ¿no? Con las galletas. Eso nos ha educado la tele, que nos han educado empresas con esos intereses comerciales. Entonces, llegas con 26 años y ahora empiezas a leer a un tío que te dice que lo que te estás comiendo te puede provocar cáncer. Y dice, pero... Y te sientes totalmente estafado. Te sientes, dices, oye, pero ¿por qué nadie me ha dicho nada de esto? O sea, nadie me ha dicho nada en serio que estos productos con estos ingredientes que me estoy comiendo diariamente me van a generar estos daños. Y ya no te hablo solo de que te haya generado una obesidad o un sobrepeso, ¿no? Sino pues cansancio, malestar, porque antes de la enfermedad, antes de un Alzheimer, de un cáncer, de un infarto, antes hay mucho más. Antes hay mucho más y antes lo que hay es malestar, ¿vale? Es decir, la enfermedad última es lo más grave, que eso puede darte con... Bueno, cada vez ahora estamos teniendo cánceres de colon y mama con chavales de 30 años y tal, porque claro, han empezado antes. Pero a lo mejor te da a los 40, a los 50, a los 60, pero antes de eso hay muchos años de malestar que tú normalizas, ¿vale? Es decir, al final, como es algo que estás haciendo cada día, no notas el cambio, ¿vale? Porque una persona pasa a tener obesidad. Si de un día para otro se despertase con 60 kilos de más, se pegaría tal susto que diría, me quiero morir. Pero como lo coge gramo a gramo cada día, pues lo normaliza y se cree que es su peso normal. Hay que darle mucha más importancia a los principios, ¿no? Y saber, por ejemplo, que el alimento no es energía. El alimento es un combustible. Pero tú, por solo echarle a tu coche gasolina, ¿ya anda tu coche? No anda, ¿verdad? Pues eso es lo que es la comida. La comida es un combustible, pero no es lo que hace que mi cuerpo genere la energía. Es un combustible que luego a nivel mitocondrial, en función de cómo se encuentren esas mitocondrias, pueda generar energía o no va a generar energía, porque me está generando inflamación y me la está robando. Vale. ¿Entendéis esto? ¿Y cómo mantengo yo mis mitocondrias sanas, no? O sea, pues el factor más determinante en cómo mantener las mitocondrias sanas es la luz solar. O sea, la luz define tu salud. Eso es así. Si tú estás expuesto en una luz artificial constantemente, tu salud va a ser artificial. Vas a depender de fármacos, vas a vivir en base a lo artificial. Vas a tener que, si quieres buscar un hijo, vas a tener que ir a una clínica de fecundación artificial, va a ser artificial. Si tú estás en un ambiente de luz natural, tu vida te puedo asegurar que va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la luz artificial, esta luz que vemos aquí blanca, lo que hace a nivel mitocondrial es deshidratar, le quita el agua a esas mitocondrias. Y cuando no hay agua dentro de nuestras mitocondrias no pueden generar energía, no pueden generar electrones. Porque claro, tú imagínate que yo tengo un cable eléctrico aquí, ¿vale? Y tú tienes otro cable eléctrico ahí, y yo lo tengo que unir. Pero no tenemos esa unión. Pero tenemos agua aquí. ¿Qué lo haríamos? Lo apoyaríamos en el agua. ¿Para qué?
para que pueda transportar esos electrones, ¿verdad? Pues las células son exactamente igual. Nuestras mitocondrias necesitan comunicarse con el agua, con un agua estructurada. Y si estoy 8 horas al día con esta maldita luz, voy a tener mitocondrias deshidratadas. Y esta luz blanca que veis, lo que hace es elevar los niveles de glucosa. Hace que tu mitocondria, simplemente la luz, hace que tu mitocondria piense que has comido hidratos de carbono. Por eso ya se dice en la literatura científica que el alimento de la luz artificial es perjudicial para nuestras mitocondrias, porque la luz blanca hace que tengas más hambre, hace que liberes más glucosa. Claro, cuando llegamos a casa, cuando estemos después de un trabajo, llega a las 10 de la noche, ¿qué nos ponemos? La luz blanca. ¿Qué le estamos diciendo primero a nuestro cuerpo? Que son las 12 del mediodía. No se está preparando para descansar, no se está preparando para repararnos, no se está preparando para regenerar. Y además, ¿qué está haciendo? Te está deshidratando la célula. Y además, ¿qué te está haciendo? Está liberando glucosa, insulina en tu cuerpo. Y esto que da lugar a que tengas ganas de comer, picotear. Y nos encontramos así por culpa de la luz azul. Joder, yo estoy acojonado. Nos tenías que haber traído un par de gafas de esas. Estoy bien, vamos. Pero, o sea, a ver, yo hay una cosa que me genera mucha curiosidad y es lo del tema del agua. Yo bebo mucha agua en la montaña, ¿Sí? del grifo. Pero claro, me has cagado. Me has dicho que tiene, no sé qué tiene... Bueno, al final las cañerías actuales de España pues son cañerías que llevan muchísimos años en funcionamiento y ya se puede ver en diferentes tipos de estudios cómo incluso nos encontramos con medicamentos como anticonceptivos en ese agua. O sea, puede ser un agua potable, pero... Como bien te digo, hay un efecto cóctel que si tú vas añadiendo, que sea legal no significa que sea saludable. Total. O sea, que esté dentro de los límites, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué compramos para poder solucionar eso? De hecho, lo primero que hay que hacer es saber que el agua de nuestras cañerías no es lo sano que debería de ser, que está lleno de metales pesados, porque las cañerías son de cobre, tienen esos metales pesados que puedan estar alterando dentro de nuestra bioquímica y a nivel celular. Otra es que pueden contener medicamentos y para eso necesitamos poner un filtro. Y con un filtro lo solucionaríamos. Pero el problema está que la gente lo compensa con el agua embotellada. Y ahí viene un verdadero problema. Porque el agua embotellada está llena de microplásticos. De hecho, ya hay microplásticos en los bebés. Se dice que después de una semana de beber agua embotellada, que esto es algo muy normal en España, tenemos la capacidad de crear hasta una tarjeta de crédito de todos los microplásticos que hemos generado. Es una auténtica locura. Entonces, claro, son aguas que van envasadas, que le da el sol, que este sol libera más esos microplásticos y dan lugar a que tengan problemas hormonales. Entre ellos está asociado al cáncer de mama. ¿Por qué? Porque hay una liberación de esos estrógenos y esto hace que tengas esa inestabilidad hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Estamos vinculando ya los microplásticos con las enfermedades de cáncer de mama. ¿Y esto es un filtro que va a la cañería o que va al grifo? Que va al grifo de tu casa y tú en tu casa te tomas agua filtrada y de calidad. No te tomas agua, como te digo, con metales pesados ni con fármacos. Vale, ok. Qué bueno. ¿Tu día a día es difícil por intentar poner tantas restricciones y tantas cosas o no lo es? Pues yo lo veo muy, muy sencillo. O sea, yo creo que igual desde el momento en el que estáis vosotros os abruma tanta información y decir, ostras, esto es muy raro, pero yo hago una vida totalmente normal. O sea, totalmente normal. ¿Por qué? Porque si ahora nos tenemos que ir al bar de abajo y me tengo que pedir un vaso de agua porque estoy seco de estar hablando con vosotros, no soy tonto. Me bebo el vaso de agua. O sea, eso no es lo que marca la diferencia. Lo que tenemos que empezar a mostrar a las personas que para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra salud, no tenemos que llevarnos todos al extremo. Yeah. Porque el extremo genera rechazo. Ese es el mayor problema. Yo, por eso digo que nunca hagas una dieta. No hagas una dieta. Dieta es fracaso absoluto. O sea, si un nutricionista te pauta una dieta, aléjate de ese nutricionista. No es el tuyo. No. Porque lo único que te está generando es restricción. Te está generando prohibición. Y cuando tú generas esto, ¿qué estás generando? Deseo. ¿Vale? Si yo te prohíbo hacer algo, tú deseas hacer lo contrario.